Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama Pablo anuncia su tercera visita, que va de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 hasta el capítulo 13 versículo 10. Y le puse como título a este video Las cartas perdidas del apóstol Pablo. ¡Qué divertido! Bueno, leamos los dos últimos versículos que leímos ayer. 2 de Corintios capítulo 12 versículos 20 y 21. Dice: Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ayer vimos las obras de la carne y vimos que quienes practican tales cosas es porque no se han arrepentido de verdad de corazón y no heredarán el reino de Dios. Impresionante, es muy grave, muy delicado. Bueno, ahora sí hemos llegado al capítulo 13. Este es el último capítulo de esta segunda carta a los Corintios. Ya pronto iniciaremos con la carta a los Gálatas. Leamos entonces 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, primero que todo, recordemos los viajes del apóstol Pablo. Mira, este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Como puedes ver en este viaje, él no llegó hasta Corinto, que queda acá. Él partió de Antioquía, fue a Chipre, estuvo por Panfilia, Galacia y luego se devolvió. Y este viaje fue aproximadamente en los años 48 al 49 después de Cristo. Hay autores que dicen que fue 1 o 2 años después, pero eso no importa. Vamos a suponer que fue del 48 al 49 después de Cristo. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí sí llegó hasta Corinto. Mira, este segundo viaje misionero fue aproximadamente del año 50 al 52 después de Cristo. Aquí fue cuando el apóstol Pablo llega por primera vez a Corinto, se queda allí año y medio predicando la palabra de Dios acá, y es así como se establece la iglesia en Corinto. Luego tenemos el tercer viaje misionero. Este tercer viaje misionero también va hasta Corinto y fue aproximadamente en los años 53 al 57 después de Cristo. Después de este tercer viaje misionero, Pablo no pudo volver a predicar porque cuando él va a Jerusalén, mira, en el tercer viaje misionero, él se regresa a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén es arrestado y llevado como preso a Roma. Bueno, resulta que lo que para nosotros es la primera carta a los Corintios, en realidad es la segunda, porque Pablo ya había escrito antes una primera carta, la cual no tenemos y que lo podemos ver muy claramente en 1 de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11. Leamos. Os he escrito por carta. Fíjate que estamos leyendo que 1 de Corintios, o sea, la primera, lo que para nosotros es la primera carta, y él les dice ahí, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Viste? En lo que para nosotros es la primera carta, Pablo dice
que ya les había escrito antes una carta, pero esa carta no la tenemos, está perdida. Pablo fue a Corinto la primera vez en su segundo viaje misionero y se estuvo allí año y medio y se establece la iglesia en Corinto. Luego se fue y como él recibía informes de todas las iglesias, de cómo iban las cosas en las iglesias, por ejemplo, de Corinto recibe informes por los de Cloé y les escribe, a causa de esos informes de los de Cloé, les escribe esa primera carta que nosotros no tenemos. Primera de Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es que en ese entonces habían muchos que llevaban y traían informes de las iglesias. Por ejemplo, en el caso de Corinto, Pablo menciona a Estéfanas, Fortunato, Acaico, Cloé, Timoteo, Tito, etc. Primera de Corintios 16:17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Eran personas que iban y venían trayendo informes de las iglesias. Pero como continuaban presentándose muchas situaciones en la iglesia de Corinto, los líderes, los que Pablo había dejado encargado ahí como líderes de la iglesia en Corinto, le escriben una carta a Pablo preocupados acerca de muchas cuestiones y les hacen preguntas a Pablo en esa carta y Pablo les responde en lo que para nosotros es la primera carta, que en realidad es la segunda, porque ya vimos que les escribió una carta antes de esta. Primera de Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo recibe una carta de ellos y les responde en lo que para nosotros es la primera carta, que en realidad es la segunda. Y esta primera carta, o que en realidad es la segunda, la envía a Corinto con Timoteo. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Después de esta segunda carta, que para nosotros es la primera, Pablo posiblemente va a Corinto en algún momento, antes de escribir en lo que para nosotros es la segunda carta. Y por eso él dice, en la segunda carta, ponle cuidado, segunda de Corintios 2:1 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Eso lo escribió Pablo en lo que para nosotros es que la segunda carta. ¿Y qué les dice? Determiné no ir a vosotros otra vez con tristeza. Es que en ese momento Pablo ya había ido 2 veces. La primera vez, cuando fue y se quedó año y medio allá y estableció la iglesia en Corinto, y una segunda vez, que es, por decirlo así, una visita triste a causa de todo el pecado y los problemas y todas las cosas en Corinto. Por eso, ahora dice que irá por tercera vez, como lo leímos en 2 de Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O como también lo leímos precisamente en el pasaje que hoy estamos leyendo de 2 de Corintios 13:1, que dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Él ya había ido 2 veces. Como dijimos, la primera vez cuando fue y fundó la iglesia a Corinto, y la segunda vez que pues realmente no está registrado ahí en lo que leímos, simplemente en estos versículos que sabemos que dice
que es la tercera vez que va a ir porque ya había ido 2 veces. Entonces, recapitulemos todo. Él va a Corinto la primera vez. Se queda allí año y medio. Se funda la iglesia en Corinto. Se va. Les escribe una primera carta que no tenemos. Luego recibe una carta de ellos, de los corintios, en donde le hacían preguntas. Y él les responde con una segunda carta que nosotros conocemos como la primera carta a los corintios, que en realidad es la segunda. Pero al ver la situación tan triste en Corinto de pecado y todo esto, Pablo decide ir a verlos, hacerles una segunda visita. Es una visita triste, por decirlo así. Y por eso es que Pablo escribe que determinó no ir a ellos con tristeza. Leamos 2 de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Esto pues determinen para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Si ves, es una visita triste y una carta severa que ya vamos a hablar de eso. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, cuando Pablo inicia su tercer viaje misionero, les escribe una tercera carta que nosotros tampoco tenemos. Esa carta se le conoce como la carta severa, en la que los reprende duramente, por decirlo así, porque había algunos que estaban poniendo en entredicho la autoridad de Pablo, específicamente parece que un personaje, y Pablo les escribe duramente y va y los exhorta, y es una visita triste, y la congregación toma medidas en el asunto y aparta a aquel del problema. Y esta carta severa la escribe para ver si realmente eran obedientes en todo. 2 de Corintios 2:9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En un momento Pablo se dolió de haberles escrito severamente, pero luego se tranquilizó porque sabía que finalmente era para el bien de ellos, que era necesario. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 12 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esta carta severa que nosotros tampoco tenemos, que vendría a ser realmente la tercera carta, la envió con Tito. Entonces, hasta este momento, Pablo les había escrito 3 cartas y había ido 2 veces a Corinto. Después de que Tito va y lleva esta carta severa, quedaron en encontrarse con Pablo en Troas para que le diera informes de qué había pasado con la congregación, cómo seguían todos los problemas allá y todas esas cosas. Pero resulta que Tito nunca llegó a Troas, por lo que Pablo se asusta mucho y se preocupa y sale corriendo hacia Macedonia en busca de Tito, a ver qué había pasado con Tito, y bendito sea Dios que en algún lugar de Macedonia se encuentra con Tito, quien le da informes acerca de la iglesia en Corinto. Y bendito sea Dios que esa carta severa y bueno, todo lo que ya hemos comentado dio efecto en los corintios, aunque no en todos, como ya lo sabemos. 2 de Corintios 2:13 dice, esto fue cuando no se encontró, cuando Tito no llegó a Troas y él salió para Macedonia.
Segunda de Corintios 2:13 dice, no tuve reposo en mí por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Y bueno, luego cuando se encontró con Tito, mira, segunda de Corintios 7:13, en algún lugar de Macedonia. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces, hasta este momento Pablo había escrito ¿cuántas cartas? 3. La primera, que no tenemos. La segunda, que para nosotros es la primera carta, que la llevó Timoteo. Y una tercera carta que tampoco tenemos, que es conocida como la carta severa llevada por Tito a Corinto. ¿Y había ido cuántas veces a Corinto? 2. La primera vez cuando fue y se quedó año y medio y se estableció la iglesia en Corinto y fundó la iglesia. Y la segunda vez cuando fue a reprenderlos duramente y que fue una visita triste y que por eso él luego dice que por decirlo así, se comprometió con él mismo a no volver a ir a ellos estando triste. Y por eso estamos leyendo hoy en este pasaje, 2 de Corintios 13:1, que dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y bendito sea Dios que esa carta severa que no tenemos produjo efectos en ellos. Gloria a Dios. Es como cuando un papá castiga al niño por algo que hizo y le pega, lo castiga. Leamos, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 11 al 13 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Tito fue recibido muy bien y le llevó muy buenas noticias al apóstol Pablo y todo eso. Y es así como habiéndose encontrado Tito y Pablo en algún lugar de Macedonia, es que Pablo les escribe lo que para nosotros es la segunda carta que estamos leyendo, que en realidad vendría a ser la cuarta carta de Pablo a los Corintios. Bueno, pero ¿qué pasa con esas cartas perdidas del apóstol Pablo? ¿Por qué no están? ¿Por qué se perdieron? Pues no lo sabemos, pero tú no te preocupes por eso, porque hay un libro que se llama la Biblia y aquí está la verdad y está todo lo que tú necesitas saber. Yo no te aconsejo que leas o busques escritos que dicen estos son los documentos perdidos de la Biblia, porque sí, hay varios que faltan. Por ejemplo, lee uno y dice, ¿qué pasó aquí? Falta información, como que se queda uno un poco perdido porque faltan documentos, tal como lo estamos viendo en las cartas del apóstol Pablo, que realmente sí faltan. Cuando uno va leyendo en orden, ¿cierto? Y llega a cierta parte y dice, por ejemplo, el problema que tuvo con esa persona, dice uno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué problema? ¿Quién era? Falta información, porque nos falta esa tercera carta. Pero por algún motivo no está en la Biblia. Pero eso no te preocupe. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, porque ahí está la verdad. Y nada quedará oculto bajo el cielo. Todo saldrá a la luz. Algún día Dios nos revelará qué pasó con esas cartas, por qué no aparecen ahí. No pasa nada. Con que tú te propongas todos los días escudriñar
La Biblia, la palabra de Dios es mucho, mucho más que suficiente, porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber y entender. Como el mismo apóstol Juan lo dijo, que por ejemplo, del Señor Jesús, las cosas que están acá escritas en la Biblia, hay muchas más que Él hizo, pero que no todas están escritas en la Biblia porque no cabrían los libros en la tierra. Juan 21:25 dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Si te das cuenta, hay mucha información que no tenemos, sí, hay muchos documentos que seguramente faltan aquí, pero es que no pasa nada. Tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Basémonos en la Biblia, que es palabra de Dios y no de hombre. Y aquí, este es el verdadero pan del cielo que alimentará tu alma, mente y corazón, y que te llenará con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué divertido es escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre. Señor, te rogamos pongas en nosotros el querer como el hacer, y que cada día de nuestras vidas nos sumerjamos más y más en tu palabra, y que seas tú, oh Santo Dios, dándonos revelación, mayor unción, mayor porción del Espíritu Santo en nosotros, y que nos concedas, Papito Dios, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Oramos por todos nosotros, nuestra familia, amigos, vecinos, nuestros países, naciones, por todos los hijos de Dios en el mundo entero y por aquellos que han de ser salvos. Piedad y misericordia, oh Santo Dios, para el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Bendito y alabado sea el Señor.